Pero muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a este su espacio Acompañándote, en donde buscamos darles tips para mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y con el entorno, independientemente del nivel en donde nos desarrollemos. Nosotros los seres humanos vivimos en un proceso del cual estemos o no estemos conscientes en permanente dinamismo. No importa que no lo sepas. Estás en ese proceso, desde que nacemos hasta que nos vamos del escenario, ¿ya? Hasta que morimos. Y una de las cosas que ocurre siempre durante este proceso es que vivimos influyendo tanto hacia nuestras relaciones como hacia el medio ambiente, sobre los cuales también somos permanentemente influenciados y vivimos en un permanente asociación para construir la realidad y los momentos y las situaciones respecto de los cuales nosotros alcanzamos a tener un significado, mayor o menor. En ese proceso lo natural es cambiar. Pero para poder cambiar, entre otras cosas, cuando no sientes que lo necesitas, es saber cómo observar el momento en el que estás viviendo con un plan de vida y también teniendo alrededor de nuestra existencia las herramientas que se requieren para poder catalizar nuestro funcionamiento a través de la vida. Una de las tareas que se espera que los seres humanos hagamos es modificarnos, transformarnos, es inherente a nuestra existencia. Y una de las actividades es saber cuándo algo tiene que empezar y cuándo algo tiene que terminar. Para eso vamos a tratar en este programa con Martín Vilches, un amigo querido de este programa, el tema de cerrando ciclos y darle un enfoque hacia ese objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos en un proceso? ¿Cuándo saber que se terminó? ¿Cómo terminarlo? ¿Y cómo empezar otro? Martín, bienvenido, buenos días. Gracias, General, por invitarme a este prestigioso programa por segunda oportunidad. Claro, listo. No sé hasta dónde ya los seres humanos necesitamos estar conscientes de que vivimos permanentemente en un proceso. ¿Sí? No sé, ¿es necesarísimo estar consciente de que estamos viviendo un proceso todo el tiempo? Definitivamente yo creo que desde que nacemos estamos en un proceso, ¿no? Antes el proceso prematernal y luego todo lo que es la vida en sí, son diferentes etapas, diferentes procesos. En la madurez tú vas adquiriendo más conciencia sobre los procesos que tienes que continuar, y cuando llegas a cierta edad pues tienes que ver también hacia adelante qué planificas para adelante, porque yo creo que cada proceso que se cierra te queda como un resumen de recuerdo, pero ya no puedes vivirlo nuevamente, porque muchas veces resultaría hasta doloroso, ¿no? Uh-huh. Los padres, por ejemplo, en el caso, mi padre falleció hace 6 años, ya, fue un golpe, pero bueno, él tenía 95 años, ¿y qué sigue de aquí en adelante? Alguien tiene que tomar las riendas y decir esto, se vira la página. Y no es falta de cariño ni de amor, ¿no? Sino que prácticamente es, no te quedes enganchado en el dolor, porque si no vas a ser una víctima del dolor. Habría que entonces que necesariamente hacer una diferenciación entre lo que es un ciclo y lo que es una pérdida. Así ya, es. Sería correcto entonces determinar que las pérdidas son parte de todos los ciclos, pero no implican un ciclo en sí mismas. Exactamente. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces a partir de ahí deberíamos entender, por un lado, que hay ciclos naturales: nacer, crecer, dejar de ser niño para volverte un adolescente, y después un adulto, y después un adulto mayor, y después morir, y en ese proceso se van dando una serie de tareas que van indicando si te estás desarrollando bien o no. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Y por otro lado están las pérdidas. Sobre eso podemos hacer algún comentario, pero no es el tema, enfocado. Central. Entonces, ¿qué es un ciclo, Martín? A ver, yo diría que son etapas, ¿ya? Son etapas de la vida que tienen un inicio, tienen un desarrollo, llegan a un punto final a donde hay que
cortar y empezar nuevamente. O sea, es como un devenir, ¿verdad?, que nos hace madurar, nos hace crecer, no solamente en forma física, sino interna, ¿ya? Nos hace meditar las cosas que vienen y que pasaron, y el ciclo tiene que llegar a un círculo, a cerrar el círculo, para poder iniciar un nuevo prospecto. O sea, si no cierras, como que queda una ventana abierta y te sigues atando al círculo anterior. A ver, entonces, para ver si te estoy entendiendo, un ciclo es algo que ocurre de manera determinada durante un periodo de tiempo, que tiene una función y un objetivo determinado. Así es. ¿Te entendí? Sí. Ok, entonces, si eso es un ciclo, hay que saber cuándo se terminó. Así es. No necesariamente cuándo empezó, No. pero sí cuándo se tiene que terminar. Sí. Ok, ¿para qué? Para hacer un balance, Un balance y proyectarte. para aprender. En ese balance uno aprende, uno mide, uno se corrige, uno se aumenta, uno se corta, Sí, señor. uno crece, ¿ok? Y después de eso, para volver a empezar. Sí. Yo diría que son desafíos, son diferentes O sea, desafíos. una cosa te sirve para la otra. Te sirve, sí. Es la Además, está contaminado. Pero no siempre hacemos eso. No. A veces hacemos cosas por Saltamos. hacer. A veces saltamos y a veces regresamos O nuevamente. hacemos cosas que no tienen que ver con nuestro proceso. Así es. Las dependencias, por ejemplo. Claro. La Sí. dependencia es un proceso que tienes que terminar y ahí quedó. Y no hay que cumplirlo, ¿o sí? Hay que cumplir todo tiene que cerrarse. Ajá. Todo tiene que cerrarse. O sea, yo creo que el crecimiento del ser humano radica en entender que tienes esos ciclos. Ya. Y no puedes regresar a ser niño y andar gateando, ¿verdad? Ya. Entonces tienes que crecer, pero no solamente físicamente, sino interiormente. Hasta, te digo, espiritualmente hay que crecer también. Ok. Tú decías que no podemos volver a gatear cuando ya no somos niños. Claro. Ya, entonces eso implica un cambio, una transformación en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en nuestro conocimiento, en nuestra emocionalidad. Sí. Ya. Sí. Y salir un poco en este balance de ciertas posturas de confort, porque es más fácil para mí Claro. gatear Ujú. que correr el riesgo de Caminar. caminar Claro. y no exponerme a correr. Correcto. ¿Estamos bien? Sí, a ver, una aclaración. No es que cerrar un ciclo quiere decir dejar todo en el aire, sino que es más bien extraer su esencia, como para de ahí pegar el nuevo salto. ¿Ya? Ese es el impulso que tienes que tener. Si tú terminas tu primaria, vas a secundaria, de ahí pasas a la carrera universitaria. Ujú. Cada uno de esos ciclos escolares o de estudios, ¿verdad?, te demandan mayores desafíos, pero también van puliendo tu integridad de la parte... Nos van haciendo. Claro, y eso te permite, no vas a regresar a la primaria a aprender a escribir, ¿ya? Y ya estás en una universidad, quieres conseguir un logro, que es el graduarte de ingeniero, y probablemente después lo que pasa mucho hoy es tener una maestría, o 2 maestrías, o 3 maestrías, ¿ya? Lo cual no es malo, pero hay otras partes del ciclo que tú no la estás contemplando. Claro, porque estás describiendo al eterno planificador, que Exacto. tiene solo conocimiento, títulos y no hace nada en la Que a vida. rato tú eres psicólogo, pero a rato eso también brinda inseguridad, ¿verdad? Sí. Como que no quiero casarme hasta que no tenga 50 años y tenga 4 o 5 masterados. Claro, ese es el Iniciar eterno una planificador. familia. Ese es otro tema, ese va a Ya. ser tema No, de otro, yo sé, pero es de otro un programa. ciclo. Listo, entonces los ciclos deberían tener una sintonía con la conciencia, quién soy, qué estoy haciendo, Ujú. para llevarme a otra situación más compleja, de mayor exigencia, con desarrollo de habilidades, de capacidades. ¿Te entendí? Sí. Ok, ya. Pero, perdóname, pero además ese ciclo tú lo puedes tener, el nacimiento del ciclo, o el inicio del ciclo, el desarrollo del ciclo y el fin del ciclo. Ahora, solamente tú sabes cuándo llegas a ese fin. Claro, y hay que tener Y tienes, conciencia, ¿no? y Cuando- tienes que tener una esencia, que es lo que te lleva a dar el siguiente paso. Cuando yo dejé de ser el niño lindo que fui, ya no tenía conciencia de que estaba viviendo esos ciclos. Claro. Entonces hay que tener también un poco de preparación para reconocer eso. A ver, yo te diría La que... educación, la formación familiar. Yo te diría que casi que es espontáneo. O sea, claro, a veces tú tienes ciertos
ciertos zamarrones, digamos, que te da la vida y que te hace tomar más conciencia, ¿no? Yo te diría ahora, y perdón, poniéndome en un plano personal, es que hoy puedo medirlos mejor de lo que los medía cuando tenía 18 años. Ya mismo nos cuentas eso porque están que nos hacen así. Ya nos cerraron el primer ciclo del programa. Volvemos con ustedes en un instante. No se vayan, ya regresamos. EMOPAC les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas y procedemos a retirar la tapa de seguridad. Pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector, sacamos la tapita de seguridad, con la llave francesa retiramos esto de acá. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde $49 mensuales. Contáctanos hoy mismo. Llama o escribe al 593-999-91-6767. Ok, ya estamos aquí, no nos demoramos nada. Empezamos el segundo ciclo de este programa con Martín Vilches, cerrando ciclos. Martín, tú decías algo respecto de ti. Sí, al cumplir la edad que cumplí ahora, 7 décadas. ¿Recién? Recién. Recién. Sí. Pude mirar cómo están los ciclos. Porque los ciclos están como... Hay un juguete de los niños que es un cono. Y vas poniendo unas ruedas encima. ¿Ya? Van de grandes a pequeñas. ¿Ya? Si esta sería la simulación de la vida, el cono central, cada rueda que vas poniendo es un ciclo. ¿Ya? Pero, ¿de qué sirve esa rueda? Esa rueda te sirve de soporte de las que van hacia arriba. Si no, quedaría y el cono quedaría demasiado libre, ¿verdad? Entonces, claro, todos estos ciclos tienen algo en común. Primero son míos, son personales, ¿ya? Y no entramos a analizar si son buenos o malos, son personales. Pero de cada de ellos va sacando una esencia, repito siempre esta palabra, esencia, porque yo no considero la vida de un ser que va creciendo sin guardar la esencia, que es esa esencia con la que tú naces y que la vas descubriendo en la medida que va pasando el tiempo. Y es la guía. Con todas las habilidades. Y es tu guía sí, de valía personal. Sí. Entonces, claro, si tú no cortas los ciclos, vas a llegar a un momento en que te quedaste en el anterior. Y ahí vienen... O creces torcido.
Sí, queda, Claro, o se sea, es como- desnivela. o sea, ¿verdad? a ver, para ver si estamos en sintonía. Este vendría a ser el tubo, aquí están las llantas, Eso, las ruedas, tubo, sí. ya. Y si tú te pegas mucho a una, la que viene encima, o sea, va a empezar a torcer el ciclo, la secuencia, Claro, y no va a haber sí, uniformidad. desequilibras. Es el desequilibrio. Ok, entonces para eso es importante cerrarlos. Cerrarlos. Para que todas sean uniformes. Vean, ¿cómo se cierra un ciclo? Lo primero es mirarlo, aceptarlo. No silbar mirando al cielo, no hacerse el desentendido, no negarnos, no, sino mirarlo, abrazarlo, acogerlo. ¿Correcto? Sí. Ya. Eso, ¿qué ocurre durante ese momento, Martín? A ver, primero que es tuyo, ¿verdad? Y salvo que tú quieras infligirte un daño a ti mismo, ¿ya? Es parte del crecimiento. Ahora, ¿hay dolor? Sí, hay dolor. Normal, Hay alegría también. hay natural, alegría. más que normal es natural. Entonces, esa hegemonía entre esas situaciones te llevan a la esencia. Y esa es la esencia que tiene que recorrer. Es como la savia en las plantas o en los árboles. O sea, es como un mirar en calma, o puedes estar ofuscado mientras estás en este proceso. Yo te diría que, bueno, yo ahora lo veo en calma, pero hubieron momentos que fueron de mucha velocidad también, ¿no? Ok. Pero son partes de... ¿Eso es sintonía con la edad, con la inexperiencia? ¿Por qué la velocidad y ahora la calma? No, yo te diría que no va en eso, sino en más bien función va de qué con va. una tranquilidad de haber hecho un buen proceso. Ok, pero ¿cómo uno Si lo sabe? dejas abierto, estás viviendo del pasado y no estás viviendo del presente. Claro, es que si tú dejas abierto un ciclo, es como tener una gotera. Exacto, O sea, tú no la sientes, la ves pequeñita, pero te aumenta la factura del agua. correcto, tienes toda la razón. Sí. O sea, vas caminando, pero hay algo que te va teniendo. Entonces, como quien dice, caminas 3 y retrocedes 2. O sea, hay un gasto que no se debería Exactamente. realizar, pero que se realiza y que te quita recursos. Entonces, en este proceso de mirar, y a mí me gusta mucho la palabra acoger, amigarte contigo mismo, ¿no? Y una de las maneras de amigarnos con nosotros mismos es aceptar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que ya no podemos vivir. En ese proceso empieza el balance. ¿Ok? Y en ese balance, por ejemplo, cuando nos damos cuenta, nosotros que estamos ya en una edad de tener mucho para mirar hacia atrás, ya viene un inventario, que hice bien, que hice mal, como que nos damos palo. Entonces tendría que ser un proceso de acoger, y al acoger, perdonarnos. Sí, el autoperdón es uno de los principales disparadores del cierre del ciclo. ¿Ya? Ok. Porque en cada ciclo tú vas teniendo errores también, y errores pueden ser profundos. Algo que hablábamos fuera de cámara es la transformación del ser, ¿verdad? El cambio tiene un doble sentido, o sea, va y viene. El agua a 100 grados se evapora y a 0 grados se Cambia. solidifica. Entonces, pero al final sigue siendo agua, ¿verdad? Ujú. Entonces, la voluntad del querer ser del querer hacer una transformación te puede llegar a un principio de trascender. ¿Ya? Yo soy abuelo de 6 nietos y uno en camino. ¿Cómo trasciendo con mis nietos? Es viviendo mi niñez, viviendo mi juventud, pero viviendo mi adultez. Ya, en diferentes etapas. No ¿verdad? tratando de ser un niño como eras con ellos. No. No. Sino A siendo rato sí, pero No marcándole es una también norma. el ciclo. No a vendría a ellos, ser ¿verdad? una norma, no dando libertad para que se mueva tu entorno. Para que te entiendan, Para que tienes que fluya tu estar a la entorno. altura de ellos. Tienes Ok. que ponerte un poco en ese sentido. La palabra que me gusta a mí es contemporanizar. Exacto. Sí, usted Tienes está que bien contemporizar. contemporanizado, Sí. tiene un reloj inteligente, se lo vieron. Ya, ok, entonces, si nosotros nos tenemos que perdonar, el autoperdón también, supongo yo que está implícito el perdón a. Definitivo. Sí, si tú tienes autoperdón, tienes la capacidad de perdonar cualquier cosa y reflexionar cuándo tienes que perdonar y cuándo no es necesario, porque es distinto. El perdonar y el autoperdonarnos vendría a ser como cerrar la llave de la gotera que tenemos. Sí. O sea, como Sí, que sí. parar un poco ese gasto innecesario e inútil. Yo te diría que acelere el cierre del ciclo. Perfecto, ok. Entonces, primero, acogerlo, mirarlo, evaluarlo, el autoperdón,
el perdón, ¿ok? Y a partir de ahí lo que vendría a ocurrir es lo que indica la técnica, es rendirte. Y el crecimiento. ¿Ok? El crecimiento para el inicio de la nueva etapa. Pues terminado todo eso, me queda la sensación de decir, ¿y ahora qué viene? Ok. Lo que prosigue de ahí es aceptar. Lo que sigue de ahí, queridos amigos, es aceptar. La aceptación es... no te soluciona nada la aceptación. Pero te da maniobra, te da espacio, te da alternativa. O sea, te saca de estar contra la pared. En ocasiones, el no aceptar nos pone contra la pared. No nos da mucha alternativa. Son muy pocas las opciones que tenemos. En ese proceso, aceptar y al final, Martín, dejar ir, vendría a ser la consecuencia natural, inevitable, ¿ya?, de todo este proceso de un cierre de ciclo. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ya se nos terminaron los ciclos. Se terminaron. Se terminaron. Ya. Ayuda mucho saber que algo que empieza termina, para no frustrarse. Ayuda mucho saber que eso es parte inherente de la vida, que algo empieza y que algo termina. Y en ese proceso, el ir viviendo el momento, el ir viviendo el presente, debería ser, yo no creo en las fórmulas para la vida, yo no creo que con una frase puedo embarcar todo mi proceso de vida, ¿ya? Considero que eso es escaso. Pero sí nos permite ir viviendo de a poco el contacto presente con el presente, ¿ya? No un contacto inconsciente. Tenemos que estar conscientes del presente, ¿okay? Y esa era la intención de este programa, ¿no? Cerrar un ciclo es necesario, es inevitable, estemos o no conscientes, aceptarlo, perdonarnos, autoperdonarnos, perdonar, soltar, rendirnos y dejar ir. Debería ser un poco lo que describiría que es un ciclo empezado y cerrado. Correcto. Martín, muchísimas gracias por tu compañía. No, un gusto. Ya estamos permanentemente amenazados de que vas a volver para tratar el tema este de la transformación, que es un permanente crecimiento sin cambiar la esencia, ¿no? Es como la médula, ¿no? Si fuéramos un hueso, la esencia vendría a ser la médula. Así si fuéramos un árbol, la savia, ¿ok? Y nos permite ir creciendo, ¿no? Lo que decíamos en la previa. Es como tu primer beso de niño. No se parece al beso que das ahora, ¿ya? Un poco por ahí va el ciclo. Es un ciclo sabroso, ¿ya? Muy tierno, muy cool para mí, ¿ya? Entonces ya están que me hacen así, ya cierra el ciclo, el mismo ruedan tomates y naranjas para acá. Gracias por su compañía. Nosotros le agradecemos mucho. Es un privilegio que nos permitan entrar en sus hogares. Y si la vida nos levanta el pulgar el próximo lunes, estamos con ustedes aquí acompañándote. Nos vemos. Gracias.